Bendiciones, mi amada audiencia que sintoniza The Good Samaritan Center Monastery Church con su pastor y doctor Nicanor González con apologética del Evangelio de Jesucristo, y en esta ocasión tratando de ayudar para solucionar, resolver problemas. Que y eso es lo que más existe en toda la humanidad, de todas las naciones del mundo. Cómo solucionar, cómo resolver. ¿Qué nos dice el Evangelio en relación a los problemas, las dificultades de la vida, los problemas de la vida, y cómo buscar la mejor solución para cuando ellos vienen o cuando nosotros lo traemos, cuando otros lo provocan o cuando nosotros lo provocamos? Porque cada una de estas cosas tiene esa variante, que un problema puede venir de mí como persona, como puede venir de otras personas que tenemos interacción con ellos y con ellas. También puede venir de un espacio, un territorio, un lugar que no debiéramos estar, pero estuvimos. Y hablando del Evangelio, está combinado con toda la Escritura, porque el Evangelio resalta toda la narrativa bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Simplemente que Cristo lo enseñó de una forma que hizo fácil el conocimiento de lo que Dios intencionó que su obra maestra, que somos nosotros, conociésemos de lo que es el Evangelio. Por eso que cuando Cristo viene, que encuentra 613 mandamientos de los 10 mandamientos de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5, Él los redujo a 2. Amar a Dios y amar al prójimo, ahí está todo. Bien. Y por eso fue que los gnósticos del primer siglo no quisieron aceptar la enseñanza de Jesús, y menos a Jesús, que se encarnó en hombre. Porque para los gnósticos la materia era pecaminosa, era mala. Mal espíritu era lo único bueno que nosotros teníamos o tenemos. Pero nosotros somos tripartiti, el cuerpo, alma y espíritu. Tenemos un cuerpo que es el que muestra nuestra existencia. Tenemos un alma donde están asentados todos los sentimientos y emociones del ser, y está el espíritu de existencia, que es la fuerza motriz que hace que nosotros sigamos viviendo, mientras que cuando morimos, pues el espíritu que sale. El cuerpo, como dice Eclesiastés 12:7, vuelve al polvo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese es el orden divino que hay. Pero Salomón es una persona que nos habló hace 3000 años atrás, pero sus palabras siguen vigentes. Y yo recuerdo en mi juventud que siempre leía mucho el libro de los Proverbios y Eclesiastés. Que Salomón escribió miles de proverbios y miles de cánticos, y él habló tan sabiamente de estos dichos, que cuando uno lo viene a evaluar y analizar, son cosas reales de la vida. Que cuando uno sigue estos proverbios, conectan con el Evangelio y la palabra del Señor.
conectan tremendamente. Yo les recomiendo a cada uno de ustedes que lean el libro de Proverbios y Eclesiastés más en este tiempo que nunca. Muy bien. Salomón nos dice en Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locura, y el hombre perverso será aborrecido. Bien. Podemos hablar de ese tema de enojo, de ira, que la Biblia está llena de esas palabras, ¿no? Enojo, ira. Y es algo que se produce en cada uno de nosotros de una forma u otra. Sin embargo, en Proverbios 14, 17 nos dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. Wow. Y la palabra enojo es cuando una persona está enfadado, enfurecido. Cuando la persona llega a un enojo es porque ya ha llegado a una irritación de sus emociones. Hay un disgusto que se ha provocado y entonces esa irritación, ese enfado, ese enfurecimiento es lo que produce la ira, el enojo, la rabia, la furia, la cólera. Bien. Y una persona enojada es una persona desagradable, mortificante, fastidiosa, que no va a agradar ni a los niños, ni a los jóvenes, ni a los adultos, ni a los ancianos, ni a nadie, ni aun a Dios va a agradar. Entonces, Salomón nos dice a nosotros que el que fácilmente se enoja hará locura. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo confrontar eso en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo viene la ira y el enojo en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que lo produce? La Biblia habla de los iracundos, personas que siempre están enojados. Y como están siempre enojados, ya tienen una condición de vida que le llama iracundo, que siempre están en esa condición. Y todo tiene que ver con nosotros, con la vida que vivimos, con nuestros motivos presentes, ulteriores, escondidos, nuestras metas, nuestros lentes que nosotros tenemos para evaluar y mirar la vida. Y cuando las cosas que nosotros queremos que deben ser no son, pues ahí viene el enojo, la ira, la rabia. Cuando no se llenan la expectativa que esperamos de un ambiente, de un grupo, de una familia, ahí viene la ira y el enojo. Bueno, en Efesios 4, 26, 27, dice airaos, pero no pequéis. Después el 27 dice, no deis lugar al diablo. Okay. Así que el cielo nos da derecho a irarnos, pero no nos da derecho a llegar al pecado en esa ira. Entonces, ¿cómo hacer un equilibrio, un balance? ¿Cómo ubicar una cosa con la otra? ¿Cómo separar una cosa de la otra? De yo airarme por algo y no llegar al pecado.
no llegar a ofenderme a mí mismo, a Dios y a la gente que está alrededor mío. ¿Ve? Es un arte. Es una capacidad que Dios nos da a nosotros. Entonces, si leemos en Lucas 21:19, dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es decir, que hay una acción para evitar el fácil enojarse que usted y yo tenemos que tomar. Bien. Modelo y ejemplo que le voy a presentar en esta programación. Si usted sabe que usted vaya a un lugar donde le van a provocar enojo, ¿por qué usted va? Si usted sabe que va a conversar con una persona que le va a provocar enojo, ira, irritación, exasperación, disgusto, ¿por qué va a ver a esa persona o a hablar con esa persona? Entonces, hay una parte que tiene que ver y hacerse de parte de nosotros que se llama prevención. Prevención. Hay personas que posiblemente usted no debiera de juntarse o hablar con esa persona si usted no está preparado. Y especialmente si hay una ira y un disgusto y un enojo en usted contra esa persona. Y más cuando usted sabe que fácilmente cuando ve a esa persona o hable con esa persona, usted se va a enojar. Entonces va a cometer, como dice Salomón, la locura. Que sí que hay un trabajo personal que nosotros tenemos que hacer con nuestra ira, nuestro enfurecimiento, nuestro enojo, para no seguir aumentando la situación que nos viene en un momento dado a cada uno de nosotros. Bien. Airaos, dice en Efesios 4:26, pero no pequéis. Cristo se airó y no pecó. Generación de víboras, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Cuando entró en Mateo 21 al templo, él volcó todas las mesas de todos esos cambiadores, vendedores de palomas que habían hecho la casa de oración en un comercio, un negocio. Él estaba airado, pero no pecó. Ahora, yo no recomiendo que usted tire y haga lo que Cristo hizo, que Cristo fue y es Señor del cielo y la tierra. Ve. Usted no se va a enojar solo o sola. Siempre tiene que haber alguien. Porque una persona que se enoja a sí mismo, ya la mente de esa persona no está bien. Hay una condición mental que hay que evaluarla dentro de un proceso de evaluación psicológica como yo hago con mi paciente para investigar todas estas cosas. Entonces, ¿cómo lidiar con el enojo y no llevarlo a que fácilmente se produzca en nosotros cuando nosotros no hemos tenido el tiempo para procesar esa situación? Yo siempre enseño en mi terapia a mi paciente, a las parejas, que cuando uno está irado y enojado, uno no habla, uno no discute, uno no habla con esa persona con quien uno está irado y enojado.
Porque como dice el Proverbio 14:17, va a cometer locura. Entonces la idea es que queremos sanarnos de una situación, queremos sanarnos, y dentro de ese proceso de sanación complicamos más la situación porque seguimos produciendo más ira y más enojo, especialmente con ciertas personas que crean eso en usted. Ve. Desde luego, la Biblia nos enseña mucho a nosotros cuando en Colosenses capítulo 3, Pablo nos enseña, nos dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Entonces, ¿qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia es el afán desordenado de la acumulación de riqueza. Y que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia que están viviendo en esta condición y práctica de vida. Y eso está establecido. Y que si estuvimos en esa clase de vida, al ser nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Pues nosotros, si anduvimos en esa clase y condición de vida, tenemos que hacer. O sea, que hay una acción que el Señor nos manda a tomar. No es que Dios te va a quitar. Tú puedes orarle a Dios que te quita aquí y allá, pero la idea es que hay que hacer una. Y Pablo sigue diciendo en el verso 8 de Colosenses 3, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira. Entonces dice ira, coma, enojo. O sea que hay una separación entre ira y enojo. Porque el enojo viene y cuando se manifiesta la ira es como ya la manifestación física, verbal, de ese enojo que está incubado, encubierto, dentro de nuestras emociones y sentimientos. Y aparte de la ira y el enojo, dice malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, de mentira, y que el viejo hombre y la vieja mujer está habituado y estuvo habituado con esta clase de condición de vida. Pero estamos hablando de la ira y el enojo. La Biblia dice que Dios está airado contra el pecador, que está en práctica del pecado y la maldad, de todo esto que estamos mencionando. Sin embargo, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces, ¿cómo se combina eso? ¿Cómo se explica eso? Dios está irado, pero esa misma ira de Dios contra el mal es por la santidad en Dios, porque Dios es santo. Y el mal no puede penetrar a la santidad de Dios de ninguna forma posible. Entonces, como Dios es santo, Él ni mira el mal, pero Él está irado en ese sentido de que Él quiere que su obra maestra haga el bien, alcance el bien. Y por eso nos llaman hacer. Y después
el apóstol Pablo nos dice vestido. Hay que hacer y hay que vestirnos de la santidad, de la benignidad, de la mansedumbre, de la paciencia. Hacer morir la ira y el enojo. Así que el cielo es un lugar de trabajo, pero un trabajo sano que no cansa, porque los ángeles son espíritu, seres de luz. Ellos no se cansan como nosotros. Ellos no duermen como nosotros. Ellos no tienen que reposar 10 minutos, 20 minutos para recuperar su energía. Y Cristo dijo que nosotros seremos como los ángeles cuando estemos allá. Así que el trabajo de 8 horas, de 10 horas, de 18 horas que nosotros tenemos aquí en esta tierra, eso se acabó. Las 8 horas que tenemos que dormir todos los días, eso se acabó. Que vamos a hacer, como dice Primera de Juan 3, 2 y 3, que le veremos como Él es y seremos como Él es. Seremos como Él es y le veremos como Él es. Entonces, todo ese malestar que nosotros tenemos que nos produce ira y enojo, eso se va. Podemos practicarlo antes de llegar allá arriba. Porque si usted lee el libro de los Proverbios, usted va a oír muchas cosas que Salomón nos da como medio, forma, método para evitar enojarnos fácilmente. Por ejemplo, Salomón nos dice que en el mucho hablar, cuando la persona habla mucho, comete pecado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10, 19. Bien. Entonces, si nosotros hablamos mucho sin pensar, sin motivo, sin meta, sin sentido, y hablamos simplemente como para llenar el espacio cuando estamos con amistades y con familia, nosotros vamos a pecar. A mí no me gusta hablar mucho. Los que me conocen saben que yo soy una persona que cuando estoy en los lugares hago mucho silencio, y más por la profesión que tengo como psicoterapeuta. Porque hablar cuesta. Cuando uno estudia y uno conoce cultura, idiosincrasia, ideología, liturgia, rito, ceremonia, y conoce a la gente de los pueblos del mundo, usted no va a hablar mucho. Porque pecamos porque vamos a hablar de una forma ignorante de cosas que no debiéramos hablar, porque si lo hablamos estamos en un desconocimiento de. Entonces la idea es que en Proverbios 11, 12 dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Aucho. Bien. Ahora, es bien difícil usted estar con su familia, estar con amistades y no hablar. Y yo veo personas que no pueden contener un espacio de silencio en una reunión. No tienen esa capacidad dentro de ellos y ella para
tener un espacio de silencio. Y yo puedo notar personas que ellos piensan que tienen que hablar las 3 horas que vamos a estar reunidos. Y no pueden respirar y no dejan respirar a los demás. Van a pecar. Van a decir lo incorrecto. Entonces eso va a producir que ira y enojo, enfurecimiento en las otras personas. Bien. Entonces hay personas que tienen un tema. Y lo interesante es que cuando usted está con ellos, ellos traen ese tema. ¿Ve? Ellos traen ese tema. Claro, si usted no está, no hay tema. Pero cuando usted va o lo ve, surge el tema de nuevo. Eso quiere decir en psicología que hay una situación inconclusa, incompleta. Si usted está casado o casado y su esposo siempre le está trayendo el mismo tema, o su esposa, que sí que hay una conversación que se tiene que llevar a cabo de una forma racional y lógica, porque cuando se está trayendo continuamente la situación es que no se ha resuelto. Y ahí es donde yo hablo de resolver y solucionar los problemas. Y para esto necesitamos tiempo de calidad, no tiempo de cantidad. Porque hay personas que están juntos en la sala, pero no se comunican, no hablan. Y si hablan en una discusión, un argumento, y ahí viene el enojo, la ira y el pecado. Bien. Entonces, y yo sé que es bien difícil, que yo lo estoy presentando a muchos de ustedes, de estar en paz, como dice en Romanos 12, que si es posible, está en paz con todos los seres humanos. Si es posible, estar en paz con todos los seres humanos. Ahora, cuando Pablo dice eso a los romanos, es porque él sabe que hay veces que no es posible estar en paz. Entonces, el no estar en paz está en un depende, en una circunstancia, en situaciones que han ocurrido, que han creado una ofensa de clase mayor, que la persona ofendida todavía no está en la capacidad de recrear de nuevo esa relación con la otra persona. Bien. Entonces, hay personas que usted va a estar con y hay personas que usted no va a estar con. Normal. ¿Cuántas familias se separan? ¿Cuántos hijos salen de la casa peleando con papá y con mamá? Porque se casaron con quien mamá y papá no querían que se casaran. Se unieron con gente que no querían. Entonces, la idea es que tenemos que establecer un tema. Me gustaría conversar esta situación con usted y decirle a la otra persona. Entonces, darle el espacio a la otra persona para ver si ella o él dice ok. Y también, si se hace un programa así, hay que medirle el tiempo. Porque entonces hay personas que comienzan a hablar y no paran. Entonces a la otra persona le coge miedo. A la persona tú no puedes hablar porque dura el día entero. No. Necesito 20 minutos, 1 hora. Yo veo a mi paciente 1 hora. Y 1 hora la persona viene y me habla en su situación. Yo miro el reloj, cuando termina la hora ya terminamos, nos veremos en la otra sesión. Si quiere más tiempo, entonces la persona tiene que avisarme con tiempo. Necesito 2 horas para dialogar con usted, entonces eso va a costar más, ¿no? Media hora más. Bien, eso es la terapia. Entonces la idea es
que cuando se continúa un tema todo el tiempo con ciertas personas y te piensa como que no tiene conclusión, porque siempre el tema se está trayendo, ahí entonces hay que pararse y establecer unos parámetros, unos detalles, un sistema para organizar eso. Y si hay que hacer un bosquejo, yo quiero hablar de esta parte, de esta parte, de esta parte y de esta parte, y hasta tenerlo hasta en un papelito así, te lo puedes apuntar. Y como yo le digo a las parejas que vienen a verme, que la semana traten de usar un papel, un cuaderno, para que apunten las situaciones que ocurrieron en las relaciones de ellos esa semana. Porque a veces que vienen a verme, me dicen, doctor, no tenemos nada que hablar. Digo, buena cosa, porque cuando la persona no tiene nada que hablar, entonces uno puede traer el tema que no se ha hablado. Que siempre las personas que toman la terapia tienen un tema para tratar, porque es el tiempo de ellos y yo voy a escuchar. Y mientras escucho, estoy evaluando, estoy analizando, buscando soluciones. Porque muchas veces cuando uno está dentro de la ira y el enojo, uno no ve soluciones. Porque la ira y el enojo, como yo presento en mi libro, reacciones que impiden relaciones y producen confusiones, la ira y el enojo es una reacción secundaria a la causa primaria. Yo recuerdo que un grupo de líderes ejecutivos me compraron este libro y lo repartieron entre ellos. Y un líder me dijo, doctor, comencé a leer el último capítulo porque el último capítulo habla de ira y de enojo y yo tengo un problema con eso. Dijo, qué bueno. En vez de leer el primer capítulo, él comenzó con el último porque el último habla de cómo lidiar con la ira y el enojo. Eso le llamó mucho la atención a este pastor. Es el capítulo 13, ¿no? La ira y el enojo en las reacciones. Esta es la página 225. Mira, por ahí fue que comencé a leer su libro, doctor. Y yo, qué bueno, qué bien. Veo. Hace un tiempo atrás que él partió con el Señor. Era pastor. Y yo no sé si la ira y el enojo tuvo que ver con la muerte de él. Él no se sentó conmigo para buscar terapia, para tratar el tema. Solamente me dijo que como se va a leer el último capítulo del libro, reacciones que impiden relaciones y producen confusiones. Entonces, todos estos libros son buenos de leer y estudiar, y especialmente el libro de Proverbios, Eclesiastés, porque es que nos van a ayudar grandemente a tocar base con las situaciones de nuestra ira y nuestro enojo. Por ejemplo, si una madre está irada con su hijo, y enojada, y disgustada, y enfurecida, y que cada vez que ve al hijo, le da ira, le da rabia, furia, cólera, enojo, ira, y desagrado, eso significa que tenemos que sentarnos a hablarle en un momento dado. Ahora, el hijo tiene que estar en su juicio cabal, mamá tiene que estar en su juicio cabal también. Y aquí hay que buscar el momento y el ambiente cuando ellos están bien, porque si, por ejemplo, si los hijos usan sustancias, droga y alcohol, eso no son los momentos para hablar con ellos, porque ellos no están en ello. Al contrario, la sustancia lo tiene dominado y controlado a ellos. Entonces hay que dejar que se desintoxiquen de la sustancia que está dentro del sistema nervioso de ellos y poder en un momento dado hablar una conversación racional y lógica. ¿Bien? Alguien dice, pero doctor, yo tengo un hijo, una hija que nunca está bien.
Porque la otra cosa es que si los hijos entran en abuso de sustancia, hay muchos centros de rehabilitación que se pueden enviar por un tiempo para que se sanen. El Señor sobre todas las cosas, y si son cristianos esos centros, mejor, porque ahí le enseñan la palabra y pueden salir convertidos de esos lugares o reconciliados, si ellos dicen que son cristianos. Pero muchas veces la ira y el enojo, por ejemplo, hay esposas que tienen esposos que beben alcohol. Y muchas veces esta persona, cuando están en esas condiciones, ellos no piensan, hay una sustancia que lo tiene controlado. ¿Ve? En Proverbio 20 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cualquiera que por ello yerra no es sabio, dice Salomón. ¿Ve? Entonces la idea es que cuando una persona está en esa condición, ese no es el momento para hablar y dialogar, porque usted se va a irar más y se va a enojar más. Y no estoy hablando de la familia inmediata, del esposo, la esposa, el hijo, la hija, sino estoy hablando también del tío, del abuelo, la familia extendida también. Porque muchas veces que la familia hacen fiesta y hay sustancia que usted ve y hay otra sustancia que usted no ve. Porque usualmente la familia muchas veces no sabe cómo vive las otras personas. Solamente se ven en ese momento de una fiesta, un cumpleaños, lo que sea. Es el peor momento para tratar cualquier tema. Porque el ambiente supuestamente de celebración, de alegría, de felicidad, de contentamiento, de algarabía, de relacionarse con sonrisa, música y comida. Yeah. Entonces, si usted tiene un tema en particular, no debe tratarlo en ese momento, que va a dañar la fiesta. Y eso ocurre muchas veces en fiesta. Personas que van a fiesta y han salido enojados, irados, y la fiesta ha seguido, pero ya el ambiente se convierte en un ambiente pesado. En otras palabras, que un diálogo, una conversación tiene que tener un momento apropiado, un lugar apropiado, una hora apropiada. Bien. Si usted está casado, usted no puede comenzar a discutir con su esposo en la cama cuando ese hombre tiene que levantarse a las 3, a las 4 de la mañana para irse a trabajar. Igualmente esposo con su esposa por igual. Yo siempre he aconsejado a los padres que tienen hijos pequeños que cuando los niños se levanten traten de ser buenos con ellos, darles su desayuno, prepararles su ropa y todo, y que no discutan y argumenten y menos le den golpe y menos lo airen y lo llenen de enojo, porque ese niño va a estudiar, esa niña va para la escuela a estudiar. Usted sabe lo que ocurre, ¿no? Cuando los padres hacen eso con sus hijos, ellos hacen una proyección y transferencia en la escuela y se la desquitan con los otros niños en las escuelas. Eso se llama transferencia. Mi padre me dio, argumentó, se enojó, se airó conmigo, me empujó, no me dieron ni de comer. ¿Cómo usted cree que ese niño se va a sentar en un salón a oír al maestro? Así que muchos de los males que ocurren dentro de las escuelas en el mundo comienzan en casa. Y yo le estoy enseñando estas cosas para recrear el mejor ambiente que cada niño pueda levantarse, comer, si tiene que comer su desayuno, o si va a la escuela a desayunar. La cosa es que papá y mamá o abuelo o abuela, la autoridad que tenga ese niño o esa niña,
le den el mejor ambiente por la mañana para que ese niño pueda triunfar en la escuela. Bien. Porque yo también he tenido 2 hijos que lo llevaba a la escuela temprano y hay veces que habían lo que le llaman bullies, otros niños que iban enojados, querían darle y molestar a mi hija mayormente. Bien. Y yo esperaba a las otras niñas que querían hacerle mal a mi hija y yo lo confrontaba con mucho amor. Digo, mira, ella es tu hermanita. Ustedes tienen que quererse y amarse, somos hijos de Dios. Pero yo intervenía, yo iba porque tenía el espacio y el tiempo. Yo sé que hay padres que no tienen ese tiempo de ir a la escuela, de esperar a sus hijos en el autobús. Así que hay condiciones tremendas, pero se puede usar a la familia extendida, un tío, una tía, alguien que puede intervenir para que los otros niños que están en la escuela sepan que esta niña, ese niño tiene una familia, que siempre lo ven solo o sola. Y eso es muy importante. Y así que, si vamos a evitar el enfado, el enfurecimiento, la irritación, los disgustos, la ira, la rabia, la furia, el enojo, la cólera, tenemos que hacer una autoevaluación de nosotros mismos. Bien. Por ejemplo, usted va a un lugar y usted ve a alguien y ese alguien le molesta tanto a usted. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Entonces, en psicología está lo que se llama la transferencia y las proyecciones. Yo me parezco a muchos familiares de muchos pacientes míos. Yo recuerdo a alguien que vino a verme, a mí me pagó la sesión y todo, porque ella creía que yo era su papá, que ella no conocía a su papá. Y la mamá me había visto a mí, me había contado la historia. Y cuando ella vino a verme a mí, ella creyó como que la mamá de ella vivió conmigo en un momento dado y que ella nació y que yo no la reconocí. Mire qué problema tenía esa persona. Y ella es una persona profesional en la área de la psicología. Ve, y después ella descubrió que no, que su mamá tenía más edad que la que yo tenía. Ella estaba en otro país, yo estaba aquí en los Estados Unidos, creciendo y desarrollando. Tuve que convencerla con razonamiento lógico para que la persona supiese que no había tal cosa de que yo había estado con su mamá y que ella había nacido. Pero la mamá le dijo que yo me parecía mucho a su papá. Y eso le llamó tanto la atención. Y después la mamá de ella era un paciente mío por un tiempo. Estoy dando este ejemplo y este modelo. Pero entonces, en una conversación racional, lógica, se resuelve eso. Para que la persona no tenga eso en su mente de creer que uno es cuando uno no es. Entonces, conocerse a uno mismo, que eso es lo que yo hablo en este libro, ¿no? Aquí está. Conócete a ti mismo física, emocional y espiritualmente. Así que estos son 2 libros importantes que usted debe tener en su casa. El que habla de reacciones y el que hace que usted se conozca a usted mismo, a usted mismo. Entonces yo explico cómo uno tiene que sacar tiempo de calidad para uno conocerse a uno mismo. Que uno va a conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras capacidades, nuestras incapacidades. Conocer nuestros límites, lo ilimitado y nuestros límites. ¿Qué yo puedo hacer, qué yo no puedo hacer? Eso es conocerse a uno mismo.
No se ponga a hacer lo que usted no está supuesto a hacer y lo que usted no debe hacer y lo que usted no sabe hacer. No lo haga porque va a fracasar. Bien. Entonces, tenemos que estar haciendo decisiones continuamente. Yo recuerdo que cuando fui entrevistado en la clínica para estudiar esos 7 años de psicología en el Instituto Graduado de Salud Mental Blanton Pio Counseling Center, uno de los psicólogos maestros vino a entrevistarme. Me dice, ya yo tengo mi doctorado en teología, y él me dijo, ¿por qué tú quieres estudiar psicología? Y digo, para hacer mejores decisiones y poder tener mayor éxito en mi vida, y conocerme más. Y él dice, pero la vida no se compone de decisiones. Yo tuve una diferencia con esa posición de él, pero él dijo eso. Yo me quedé callado. Me estaba entrevistando y quería que me aceptaran en el programa, que tuve que hacer un ensayo, tuve que pasar una entrevista. Y después que ellos vieron todo eso, me aceptaron en el programa, porque ahí no aceptan a todo el mundo. Bien. Pero yo fui con mi criterio que la vida se compone de decisiones. Yo tengo que hacer, por eso es que en Colosenses 3 dice, hacer morir, dejar, vestido. Así que hay que hacer una decisión para todo eso. Bien. Para yo hacer morir, yo tengo que tomar una decisión. Para yo dejar, yo tengo que tomar una decisión. Para yo vestirme de mansedumbre, de templanza, de paciencia, de santidad, yo tengo que hacer una decisión. Entonces esa decisión va a determinar la condición de vida que yo voy a seguir viviendo en mi diario vivir, en mi vida vivencial de todos los días. Así que el que se enoja fácilmente, Salomón dice, cometerá locuras. Lo dijo un hombre que tuvo 40 años de rey en Israel, que fue el hijo de David, el gran David, rey de Israel, que fue el segundo rey de Israel. Salomón fue el tercer rey de Israel. Y él dijo esto porque precisamente en los 40 años que Salomón estuvo como rey de Israel no hubo guerra. No hubo guerra. Por eso cuando David dijo que le iba a edificar casa a Dios, Dios le dijo a David que no quería que David edificara casa porque David era un sanguinario. Oiga eso. David tuvo el deseo, David tenía el deseo de edificar casa a Dios para agradar a Dios. Y Dios le dijo que no lo hiciera, que su descendencia iba a edificar casa. Sin embargo, David no se paró ahí, él buscó toda la madera, él buscó todo el material, y cuando Salomón entró al reinado, pues Salomón fue el que edificó un templo que hoy en día es valorado en $40 billones. Que todo el altar era de oro, y ya el oro está casi a $3,000, casi $4,000 la onza, el oro de este tiempo. Entonces, la idea es que Salomón hizo una decisión de que no iba a ser como su papá y que en Israel no iba a haber guerra. Eso es lo que hizo Salomón, ¿no? Él se casó con todas las hijas de los reyes de las 6 naciones que había: Siria, Asiria, Medo, Persa, Babilonia y Egipto. Entonces esa princesa él la conquistó y la llevó para Jerusalén. Entonces imagínense, ¿quién eran los suegros? Todos los reyes, un hombre sabio. Eso no quiere decir que Dios aprobó eso, pero por lo menos
por 40 años evitó que hubiera guerra en Israel. Y con una nación que esté en guerra continuamente es un problema. Eso desajusta completamente. Mire cómo está Rusia con Ucrania. Mire cómo está Israel con Hamas, y Gaza, Irán. Que estos pueblos están devastados. Su infraestructura toda está rota en el piso. Gente pasando hambre, necesidades, sin necesidad. Porque alguien se enojó, alguien se airó y ha cometido locura. Entonces, el primer ministro Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, no sé si él está leyendo la Biblia. Porque que él está como primer ministro, Israel no ha salido de una guerra con los palestinos, con Hezbollah, con Hamas y con todas estas pandillas revolucionarias clandestinas que también quieren destruir a Israel. Pero el pobre primer ministro no ha podido lograr una paz que pueda hacer la diferencia. Usted dirá, no, porque la Biblia dice, no, olvídese. Cuando Jeremías estaba profetizando en el año 627 a.C., Dios llamó a Jeremías para ser profeta de Israel. Y la profecía de Jeremías era que ellos iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Y cuando Jeremías profetizaba acerca de que iban a estar cautivos, él les dice a ellos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías 29:4 en adelante, Dios de Israel, a todo lo de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Casaos, engendrar hijos e hijas, da mujeres a vuestros hijos y da marido a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es bien interesante ese mensaje, ¿no? Bien interesante. Donde ellos están en contra del rey Nabucodonosor, que lo llevó cautivo en el 587 a.C., el profeta le está diciendo que se adapten. Vamos a estar 70 años aquí, no vamos a salir por 70 años. 70 años se pueden crear 2 generaciones de 35 años cada uno. Y le dice todo esto y después le dice, tienen que orar por la ciudad donde ustedes están, porque la paz de esta ciudad va a crear paz en ustedes. Vean. Ellos podían estar, como dice uno de los salmos, airados, enojados por la situación en la cual se encontraban. ¿Ve? Ellos podían estar muy enojados por esto, porque no podían cantar, como dice el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Los que no habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? O sea, así que Jeremías le dice que hagan todo esto, pero Israel entraron en esa euforia de ira y de enojo,
y perdieron una oportunidad de convertir a Babilonia para el Señor Jehová de los ejércitos. Se centraron en su ira, en su enojo, y comenzaron a soltar el arpa, los panderos, dejaron de cantar. Salmo 137, léalo. ¿Cómo vamos a cantar en tierra extraña? Cuando el profeta dijo, edificar casa, casao, ahí en Jeremías 29. Entonces, cuando ellos estuvieran en ese lugar, eso era lo que tenían que hacer, pero no, porque Israel nunca quiso alcanzar a nadie para ellos. Ellos tomaron a Dios para ellos. Eso es lo que yo enseño en mi libro, Movimiento y Concepto. Ellos tenían que proselitar, ellos tenían que enseñar, ellos tenían que ayudar a todo el mundo para que se salvase, pero no, ellos no querían salvar a nadie. Bien. En junio de 1975, el pastor Rubén Quiró compró el templo que yo pastoreé por 44 años. El templo pentecostal del Dios viviente. Y Rubén Quiró, en junio de 1975, ellos pagaron $150,000, una iglesia pequeña, que habían crecido, en Macún estaban, y llegaron al Dios viviente y compraron ahí. Del 75 al 81, la iglesia creció de una forma, pero se vació. Y cuando yo entré, solamente habían 12 miembros que iban a perder el templo porque debían 2 hipotecas al Banco Ponce de León. Y yo tenía 48 miembros y me llamó el presbítero Clofe Vargas para yo tomar ese templo. Un muchacho joven, con mi esposa joven. Y saldamos la primera hipoteca y yo calculé que podíamos pagar el mortgage o la hipoteca segunda que había para no perder ese templo. Pero ¿por qué los judíos se fueron? Se fueron en 75, 1975, que yo iba por ahí, yo veía. Los judíos estaban ahí antes del 75, pero ellos vieron que los puertorriqueños, los negros, los dominicanos y otras nacionalidades comenzaron a invadir esa área y se retiraron porque ellos no están proselitando y convirtiendo a nadie que no sea el pueblo de ellos. Y ahí apareció Rubén Quiró y él tomó el lugar, entró en su crisis, yo entré y Dios me bendijo. Y ellos pagaron $150,000, yo gasté más de $1 millón renovando ese templo, comprando un estacionamiento de más de 60 carros en la parte de al lado y haciendo un segundo piso en la parte del altar. Hicimos un segundo piso que lo añadimos al templo. Yo entré como Nehemías porque todo el tiempo estaban robando y rompiendo y todo, y yo tenía que estar ministrando mientras otros hermanos estaban tapando ventanas en la parte de abajo, porque en la parte de abajo del salón social todo eso estaba lleno de ventanas y por ahí entraban los ladrones. A veces que venía los martes y estaba el agua cayendo del segundo piso porque rompían la parte de los toiles que eran de bronce y se la llevaban. Veía fuego en el altar, bajaban con trajes. ¿Qué no pasamos nosotros en esos primeros años? Pero Dios nos dio la victoria para estar ahí 44 años. Y pasamos muchas. Pero lo que estoy diciendo es del pueblo judío que ellos no arreglaron ese templo, lo vendieron y se fueron. Y ese templo comenzó a caerse encima de nosotros. El segundo balcón, en un momento dado, se cayó una parte. Gracias a Dios que no había culto. Habían 10 mandamientos en la parte del altar, que yo siempre oro en el altar, y en un momento dado se cayeron esos 10 mandamientos que eran de plomo. Mi hermano de la iglesia que está con el Señor hizo un balcón bien lindo para que se viera bien el altar, y ese balcón cedió. Lo que usted no pone vino nuevo en odre viejo. Había una cruz de David en la parte de arriba que tenía un abanico como un avión. Y eran
la bandera, la cosa de hierro. Eso se cayó en un momento dado y rompieron los bancos. Y que nosotros, Dios nos libró de demanda, de muerte y de todo en esos 44 años. Que yo siempre estaba en ese altar a las 6, a las 7, a las 6, a las 5, por 44 años en ese altar, haciendo un altar de cobertura para que Dios nos librara a nosotros de todas esas cosas que había en ese lugar. Habían 4 edificios al lado del templo. Yo mandé al departamento de demolición que me sacaran todos esos edificios porque los ladrones entraban con él, nos rompían ventanas que costaban más de $2,000. En los primeros años yo estuve como Nehemías, reconstruyendo esos muros de ese santuario. Los judíos no quisieron hacer el hecho, ellos se fueron. Nos dejaron el problema y nosotros los pentecostales siempre estamos comprando todos los templos viejos y todos los templos que hay que arreglar. Y por eso es que estamos metidos en tanto problema y tanta dificultad y tanta demanda que hay. Es muy difícil que una iglesia pentecostal pueda edificar un templo, porque eso cuesta mucho dinero. ¿Cómo entré a esta temática? La idea es que cuando viene la ira y el enojo, nosotros tenemos que estar conscientes de por qué viene esa situación en nuestras vidas. Eso. Después que usted esté consciente por qué viene, entonces usted va a buscar la solución, la manera para resolver que eso no siga afectando su vida emocional, espiritual, física, porque también mañana por la tarde seguiremos hablando de esta temática, porque la ira y el enojo producen unas situaciones fisiológicas en nosotros que tenemos que poner atención. Pero, mientras tanto, usted puede escribirme a nicanor55@gmail.com, nicanor55@gmail.com, y decirme que está interesado en el menú que yo tengo, donde yo tengo todos los nombres de los 11 libros que tengo, para que usted comience a buscar este material, comience a leer y aprender de su doctor, que le estamos dando todo esto gratuitamente en conferencia, pero los libros usted tiene que comprarlos para tener más información de estos temas que aquí están más, se abarcan más de lo que yo he estado hablando en este momento. Si no, me llama al 646-755-1290 para hacer la orden también. 646-755-1290. Y me dice, doctor, yo quiero comprar su material. Pues mándeme un hello con su email a nicanor55@gmail.com. Me dice hello y mándeme el menú y yo le mando el menú para que usted tenga toda esa información. Y así usted va a mirar los nombres y aún más de 80 conferencias que tenemos de salud mental en CD. Y el dinero que estamos colectando es para mandar todos estos libros a Amazon, para que usted no tenga que llamarme o buscarlo aquí a mi casa, porque queremos poner todos esos libros, pero cada libro eso me va a costar más de $10,000. Y como ya hemos dejado el trabajo, estamos retirados de la obra ministerial, pues por lo menos tenemos 11 libros para hacer dinero con estos libros y seguir publicándolo en Amazon. Bendiciones, salud. Ya sabe, el que fácilmente se enoja hará locura. Evite esa locura. Dios le bendiga.